A ver, de acuerdo a nuestra tradición, digamos, ¿no? Con este machismo acendrado del que hacemos gala todo el tiempo. Si yo te digo que voy a hablar con el doctor Martín Redredo, economista, vos ya te disponés a escuchar. A lo mejor no estás de acuerdo, sí o no, pero te disponés a escuchar de otra manera. Ahora, si yo te digo que voy a hablar con la doctora Elisa Berebere, ya empezás a ponerte en un lugar en el que dudas un poco. ¿Esta señora sabrá de economía? Y si le saco doctora y le digo, voy a hablar con Elisa Berebere, peor todavía. Y la cosa sigue empeorando si yo te digo que voy a charlar de economía con la Toti. Uy, ahí ya está. Ya estamos perdidos. No. Allá por el 2001, el país estaba en plena crisis. Ella armó las valijas, embaló el tereré y dejó Corrientes para instalarse en Buenos Aires, donde vive desde entonces. Se recibió de economista en la UBA y de periodista en TEA. Con los títulos bajo el brazo y tereré en mano, trabajó en grandes medios gráficos y radiofónicos. Da talleres de periodismo económico y es parte del colectivo Paridad en la Macro, un grupo de mujeres economistas y periodistas que buscamos dar mayor visibilidad a las mujeres economistas. No se registran datos de participaciones en comparsas carnavaleras en el litoral, pero trabajando en periodismo económico alguna que otra comparsa habrá visto pasar. Es María Iglesia, más conocida como Toti, y vamos a ver si podemos charlar con ella. Toti, ¿estás por ahí? Hola, Quique, sí, acá estoy. Muchas gracias por la presentación. Tuve ensayos en la comparsa, en Zapucay, me acuerdo. ¿Sí? ¿Tuviste? Sí, pero no resistí los ensayos, porque son muy intensos. No, claro. Bueno, pero ni los nombres, porque con la sociedad que tenemos, los pensamientos retrógrados que tenemos, vos no podés como economista decir que trabajaste en una comparsa, ni siquiera que ensayaste, Toti. Pierdo, digamos, todo este intento de darle poder a la palabra a una mujer hablando de estos temas duros, ¿no? Exactamente. Bueno, yo, claro, hago esta presentación en joda, pero en el fondo lo que estoy diciendo es que alguna vez tendríamos que ponernos a pensar un rato, no solo en diversos temas que tienen que ver con la economía, sino en los prejuicios que arrastramos, ¿no? Y que por ahí los vamos dejando como arrumbados en un rincón, no los tratamos, no los superamos y seguimos siendo prejuiciosos. Sí, sigue muy vigente el tema de las mujeres hablando de temas duros. Bueno, de hecho, este colectivo del que soy parte, de Paridad en la Macro, empezó a funcionar en septiembre del año pasado, en realidad justo ahora cumplió un año, después de que el diario Clarín publicara un domingo en su suplemento una nota con los economistas del futuro, qué piensan los jóvenes economistas del futuro, y eran 7 hombres. ¡Qué hijos de puta! Entonces ahí la sensación fue, no solo que las mujeres no tenemos voz hoy, digamos, sino que tampoco vamos a tener un futuro, porque son los jóvenes economistas. Y bueno, a raíz de eso se formó este colectivo. En realidad yo me sumé recién en enero, febrero. Tuvimos una reunión presencial desde que yo me sumé. Y después, todo virtual. Que hacemos encuentros virtuales, hoy, digamos, en medio de la pandemia. Y lo que buscamos justamente es darnos fuerza a la voz de las mujeres para decir, nosotras sabemos y podemos opinar de esto. Y es válido, claramente lo que decimos, creo que resulta medio obvio, ¿no? No, pero aparte es así, inclusive algunos que tienen el melón un poquitito más desarrollado, cuando le presentan a una mujer economista, suponen que va a hablar de la cocina y de lo que cuestan las verduras. Sí. ¿No? Entonces, digamos, como mucho se supone. Pero bueno, tratemos en lo posible, ya que lo hemos conculcado como quien silba en la oscuridad para darse ánimo, tratemos en lo posible de superar esto. Así que voy a charlar con María Iglesia, conocida como Toti, no importa si es la Toti, si es Toti, bueno, pero debe estar muy contenta la curia de que una economista se llame María Iglesia.
Totalmente. Totalmente. Sos bien... Ni te digo mi segundo nombre porque queda más católico todavía. No. ¿Cuál es? Cristina. Uy, papá. Pero lo peor es que mis padres tampoco eran tan una tradición familiar. No, exactamente. Con los hombres ahí. Es tradición, quedó así. Pero sí, la verdad que, bueno, la economía en Argentina es un tema, a mí me resulta apasionante. Sí. También me resulta deprimente y frustrante la sensación, viste, de con tantos especialistas y tanta gente que opina y que sabe de economía. Sí. Y digamos, y realmente muchos profesionales que uno ve que digamos, súper preparados, académicos, otros más de la función pública, otros... Tenemos un espectro enorme y aún así es una economía que vos decís, ¿por qué nos va tan mal? Claro. ¿Por qué Argentina no puede salir de esta situación de estancamiento? Claro, ¿y sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? También, Toti, ¿sabés qué pasa? Que el oyente, el televidente o quien cuerno fuere que está escuchando a los economistas, está esperando una receta. Antes de escuchar con atención las razones por las cuales estamos como estamos. Es decir, primero está esto y después a lo mejor te pido una receta si es que la tenés, porque no tenés la obligación, vos sos una observadora, no sos una solucionadora de economías. Entonces digo, no tenemos esa paciencia. Siempre me acuerdo de mi viejo, en los años 50, decía que la culpa de nuestro desastre la tiene la Standard Oil. Y yo al principio no entendía bien de qué se trataba. Mi viejo peronista, y en un momento dado empezó a explicarme por qué la Standard Oil era lo que era y por qué nos encontrábamos en semejante dependencia. Entonces digo, bueno... un poquito bajo, Quique, discúlpame. ¿Qué? ¿No me escuchás? A ver, espérate. A ver si puedo levantar acá. Uy, espera, no, es que... sí... Te estaba escuchando bien y de repente te empecé a escuchar un poquito bajo. Bueno, te tengo que repetir la última parte. A ver, espérate, porque tengo un send acá... Ahora, ¿cómo está? No, está... Ahí está, perfecto. Ana, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Mejor? Ahora sí. Bueno. No, terminaba contándote esta anécdota personal de los años 50 respecto de la Standard Oil, que según mi viejo era la culpable de nuestras desgracias económicas. Sí. Entonces digo, bueno, a ver, ¿podemos saber por qué estamos así ahora? Mira, yo creo que es muy difícil saber por qué estamos así ahora. Hay muchas razones. Miraba algunas cifras, algunas estadísticas, y de los últimos 160 años, Argentina tuvo en promedio una crisis cada 10 años. Sí. O sea, ¿qué economía puede subsistir, no? Pensaba con este promedio, con este récord de crisis. Sí. Y siempre uno tiende a mirar a los países, sobre todo de la región, de decir, bueno, Brasil también pasó por situaciones, digamos, similares, y aún así tiene sus problemas gravísimos, pero es una economía que en algunos puntos despegó. Por ejemplo, en la inflación, ¿no? Que la inflación en Argentina sigue siendo elevada, digamos, a partir de distintas recetas más ortodoxas, menos ortodoxas que se pusieron en práctica. Sí. Y la verdad es que aún así no podemos encontrar la solución a la inflación y llevamos casi 15 años de inflación arriba de 15% anual, ¿no? Sí. Y en un mundo donde esto ya no está ocurriendo, ¿no? Porque años atrás uno podía justificar, decir, bueno, pero estamos en un mundo donde la inflación es elevada por, distintas razones. Hoy no sucede eso. Sí, claro. Es muy difícil encontrar una razón, me parece a mí, de todos los problemas económicos argentinos en sí. Ahora tenemos esta locura otra vez con el dólar, ¿no? Esta locura otra vez no, y tampoco quisiera catalogarlo en realidad de locura, porque la verdad es que también hay situaciones y hay fenómenos económicos que explican por qué uno, digamos, trata de resguardarse en el dólar y no va a ser, no sé, un plazo fijo en pesos, ¿no? Cuando uno mira seguro. Finalmente cuánto valía el dólar hace, no sé, 10 años, y si hoy tenía ese dólar guardado, ¿qué pasaba si tenía un plazo fijo? Claramente, digamos, te muestra la situación que, bueno, el que ahorró en dólares finalmente, no digo que ganó, pero salió hecho, y el que ahorró en pesos perdió. Entonces, hay una situación ahí como muy compleja de desenmarañar, de decir, bueno, ¿cuál es la razón? ¿No? O sea, por un lado está esta razón económica, algunos hablan de razones culturales, de razones, digamos, hasta sociológicas.
y si se quiere hay algunas cosas culturales, como por ejemplo la compra de viviendas, ¿no? Que en Argentina se ponen los precios en dólares. Sí. Eso sí no pasa en otros países. Aún Brasil, que ha tenido inflación elevada durante mucho tiempo y demás, nunca puso los valores en dólares. Entonces, eso sí te marca una pauta cultural, si siquiera que sí va a ser más difícil de romper, porque aún con intentos también de decir, bueno, no, como bueno, en el gobierno de Cambiemos, que estuvo ese intento con los UVA, ¿no? Estos préstamos que estaban atados a la inflación, que fueron unos préstamos que la verdad que la inflación terminó siendo tan elevada y con los salarios que no acompañaron esa evolución, que sacó esos préstamos está teniendo hoy un problema y una dificultad en poder pagarlos, porque claramente hubo un desfasaje ahí. Y ese intento otra vez de romper con esta cosa dolarizadora finalmente no funcionó. No, bueno, ¿no? Pero lo que se busca en líneas generales, Toti, es que el dinero como tal, que representa algo, porque en realidad son papeles o son monedas, pero representa algo, lo que se busca es que eso sea lo más estable posible. Nosotros nunca hemos encontrado en el peso estabilidad. Por eso también se ponen los precios en dólares para un departamento. Claro, sí, totalmente, que justamente, o sea, el dinero como tal tiene distintas funciones, ¿no? Y una es el intercambio, otra es la reserva de valor, y bueno, justamente la reserva de valor, ese concepto que tiene, esa característica que tiene que tener el dinero como para hacer dinero, que sea de fácil intercambio, bueno, y otro tipo de cosas, por eso en algún momento se usó sal, en otros momentos, bueno, ahí viene el salario. En sí hay como esta cuestión de la reserva de valor que en la Argentina no logramos que suceda. No. Yo escucho, la verdad, muchos intentos. Ahora el ministro, por ejemplo, de Economía, Martín Guzmán, tiene muy en cuenta esta idea y de hecho desde que asumió, algo que hizo diferente al gobierno anterior, fue dividir mucho más y marcar una grieta, y jugando un poco, ¿no? con todo esto, marcar una grieta muy fuerte entre deuda en dólares y deuda en pesos, cosa que el gobierno anterior no hizo porque el gobierno anterior reperfiló, que era patear los pagos para adelante, reperfilar toda la deuda, la de pesos y la de dólares. Este gobierno dijo, no, atención, no es lo mismo pesos que dólares, porque dólares nosotros no los imprimimos y los pesos sí, básicamente. Claro, ¿no? claro. Entonces dijo, en pesos nosotros tenemos soberanía monetaria, podemos imprimir y aparte de eso es muy distinto y lo que queremos es que la gente se vuelque a ahorrar en pesos, ¿no? Cosa que me parece que todavía es hiper incipiente, es muy baja la cantidad de personas que van los pesos. Es más un deseo que una posibilidad, porque hay una especie de tendencia a echarnos un poco la culpa, ¿no? Y yo creo que acá no hay culpables. Acá hay una sociedad que mira cuál es la moneda estable y la elige. Esto es así. Yo creo que también porque la verdad es que bueno, justamente con esta dificultad de poder hacer que el peso sea una reserva de valor, se vuelve una situación muy difícil y veo cierta discusión. La otra vez, bueno, con gente cercana estaba esta discusión, ¿no? De decir, bueno, pero si vos apoyás el gobierno es incoherente hoy ahorrar en dólares, ¿no? Me decía un familiar. Yo desde que cambié el gobierno estoy ahorrando en pesos. Y uno dice, viste, es una situación compleja, porque está bien, es verdad, hay que ser coherente, y en esa coherencia, digamos, si uno apoya cierto movimiento y uno quiere ir hacia un lugar, bueno, está bien. Está bien, coherente, coherente, pero no boludo. Exactamente, pero por otro lado la situación es, bueno, en cualquier momento otra vez el dólar sube y esa persona termina perdiendo. Y finalmente este castigo, que uno no quiere que suceda así, lo termina pagando el que finalmente, bueno, apostó al peso. Entonces se vuelve como un círculo muy difícil del cual salir, ¿no? En el cual, bueno, tenemos esta intención, queremos ir hacia ahí, pero en el camino hay muchas dificultades, porque está bien, a mí me parece genial la idea de que todos podamos ahorrar en pesos y demás, que bueno, que es la idea que tiene el ministro Martín Guzmán, ¿no? Pero ahora, en ese camino, por ejemplo,
semanas atrás se anuncia este reforzamiento del cepo cambiario, que está bien, tiene sus justificaciones, yo no digo que esté mal per se, lo que digo es, esto te trae ruido a decir, uy, no, mira lo que están haciendo, entonces va a haber una devaluación, bueno, empiezan como ciertos fantasmas que hacen que esa apuesta que uno quiera intentar hacer, desde, digamos, una buena intención, y pierda fuerza, ¿no? O sea, me parece que el tema también en la Argentina pasa por la dificultad de mantener durante cierto tiempo un esquema. Algún plan, sea bueno, claro, algún sea plan. mal, algún plan. Sí. Algún plan, decir, vamos para esto, incluso, digamos, cualquier gobierno. Sí, pero en eso, Toti, en eso no tiene que ver la población. No. No tiene que ver la población. Esto es un laburo del gobierno. Sí, digamos, digamos. A ver, yo me pongo en población y digo, yo no tengo por qué sentirme culpable de la economía del país y pensar que los argentinos somos todos chotos porque el que puede ahorra en dólares. No es así. No, de hecho, las buenas políticas públicas y las buenas políticas económicas en particular, lo que hacen es no tomar modelos, porque bueno, en economía estudiamos muchos con modelos que tienen muchísimos supuestos, no tomar modelos que no se puedan aplicar a una sociedad en particular. Claro. No, vos tenés que trabajar sobre lo que existe. Digamos, los argentinos somos esto, ahorramos en dólares, esta es la situación, digamos, tomar los datos de cómo funciona y con esa realidad trabajar, porque es lo que pasa en la cuarentena en algún punto, ¿no? Como esta pelea de los que cumplen, los que no cumplen, no, y que me parece que ahí hay un error también de decir, bueno, está bien, es verdad, no se está cumpliendo, ¿qué hacemos para que se cumpla? Entonces, Toti, tendríamos que empezar a hablar de una socioeconomía y no de una economía. La economía parece una cosa abstracta y que sucede en otra parte, pero si vos no le metés la palabra socio adelante es porque no estás entendiendo cómo es la cualidad de ese pueblo al que le estás aplicando determinada receta económica. Sí, bueno, de hecho, Quique, la economía es una ciencia social. Listo, ahí va. Uno se olvida muchas veces de esto, pero la economía es una ciencia social. Sí, señora. Digamos, donde se estudia economía en realidad se llama Facultad de Ciencias Económicas, y la ciencia económica no existe. Porque, digamos, en esas facultades se estudia economía generalmente, que es una ciencia social, y la carrera de contador, que no es una ciencia, ¿no? Que es una técnica. Entonces, la ciencia económica como tal no existe. La economía es una ciencia social que lo que trata es justamente administrar la escasez dentro de una sociedad, dentro de las relaciones entre las personas. Claro. Entonces, aparte hay una cuestión geográfica también allí. Por eso es una ciencia, ¿no? Porque hay una cuestión geográfica metida. No se aplica una receta que sirve para todos los lugares del mundo y para todas las sociedades. No existe eso. No existe. De hecho, por ejemplo, un modelo bastante de la ortodoxia, si se quiere, pero que digamos, lo que funcione me parece que tiene que ser válido, y en eso me parece, digamos, yo soy muy pragmática, soy mucho más de la línea pragmática de decir, acá necesitamos algo que funcione, ¿no? Y el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, que dijo, bueno, yo voy a poner este esquema de metas de inflación, no sé si más o menos recordás, que era decir, bueno, voy a tratar de ir a una inflación del 10%, el año siguiente del 5%, bueno, que después todos nos reíamos de esas cifras porque realmente después llegamos al récord de inflación en 28 años de casi 54%, o sea que muy, muy desdibujado quedó todo eso. Pero ese esquema fue un esquema que funcionó en otros países. Ahora, en la Argentina no funcionó. O sea, por distintas cuestiones, por cambio de eje en el medio también. Por eso digo, también esta dificultad de aplicar un mismo plan durante cierto tiempo. Eso es. Es un problema, o sea, es muy difícil. Y más cuando en la Argentina también no llega a generar todos los recursos que necesita para que se desarrolle su economía, ¿no? Y finalmente los cuellos de botella terminan siendo siempre, las crisis están asociadas siempre a la falta de dólares en la economía en la Argentina, ¿no? Entonces, eso también es una dificultad. Aparte, me imagino que deben convivir situaciones internas con situaciones externas. Hay esto de la teoría conspirativa de la Standard Oil de mi viejo de los años 50, digo, debe haber algunas Standard Oils hoy en día laburando desde afuera.
Sí, claramente. Bueno. Claramente que sí, o sea, nosotros este año tuvimos el cuco de la economía argentina, si se quiere, me parece que fue BlackRock, ¿no? Que es este fondo de inversión, que era el que lideraba a los bonistas en toda la negociación de la deuda. Ajá. Y me parece que, digamos, o sea, digo el cuco un poco entre comillas, en el sentido de decir, ¿qué es BlackRock hoy? O sea, BlackRock hoy es el grupo más poderoso a nivel mundial, que maneja fondos que no son propios, ¿no? Maneja fondos de empresas, de particulares y demás en el mundo, que equivale casi a 20 veces el PBI de Argentina. O sea, todo lo que producimos los argentinos es 20 veces lo que maneja. O sea, imagínate el poder que tiene. Sí, impresionante. Pero aparte, Quique, es muy interesante lo que pasa también con ese fondo. ¿Por qué? Porque el que lidera ese fondo, que es un tipo que se llama Lawrence Fink, Larry Fink, se lo conoce, muy amigo de Manuel López Obrador, del presidente de México, que de hecho, bueno, Alberto Fernández le pidió al presidente mexicano que intercediera y le pidiera a Larry Fink decir, por favor, fíjense lo que están negociando los argentinos, es buena gente, denle la mano, en el medio de la negociación de la deuda, y Larry Fink suena como posible secretario de Tesoro, que este es el puesto como de ministro de Economía, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, si gana el demócrata Joe Biden. O sea, fíjate el entrecruzamiento de poder que se da con el fundador y el CEO del principal grupo de inversión del mundo. Y allí no hay política, ahí se terminó la política. Y digamos, yo no sé si se terminó o si la política está metida en sí mucho más allá de una cuestión del Estado, de los estados en sí, ¿no? Porque si este fondo maneja esa cantidad de dinero que supera, digamos, 20 veces, está bien, Argentina no es una economía grande, pero aún así, digamos, supera 20 veces el PBI de la Argentina, me parece que acá, digamos, la situación de poder está un poco desigual, ¿no? Claro. Toti, déjalo ahí. Si es posible, o si te es posible, porque para mí me es posible, pero si te es posible, te llamo en unos días y seguimos a partir de acá. ¿No? No recomenzamos. A partir de acá seguimos para adelante, si te parece. Dale, sí, me encanta. Bueno, gracias. Bueno, te mando un beso grandote y muy amable. Bueno, gracias, Quique, que estés bien. Un beso. Gracias. Bueno, la escuchaste. Vamos de nuevo. La escuchaste a la Toti. Es María Iglesia. La escuchaste a María Iglesia hablar de economía aquí en El Desconcierto.